Ya, genial, Fabi, muchas gracias. Como ya les habíamos comentado, el día de hoy vamos a abordar el tema de compostaje y huertos caseros. Y vamos a iniciar la sesión con un dato curioso sobre los residuos orgánicos. Ya, genial. De hecho, si se acuerdan, en la sesión anterior vimos la cual abordamos sobre segregación. Vimos cómo estaban distribuidos la cantidad de residuos orgánicos. Eh, Vimos de que la gran parte de estos residuos, perdón, los residuos así en general, y vimos de que gran parte de estos residuos estaban conformados por residuos orgánicos. Entonces, justamente queríamos recordar este dato, ¿no? De que el 55% de los residuos que generamos, así de manera así general, son orgánicos. Entonces, muchos de estos terminan en botaderos o rellenos sanitarios, ¿no? Y de hecho, en lugar de que terminen en esto, podría servirnos para hacer compostaje, ¿no? Que es una de las opciones. Y si tal vez esta cifra del 55% le suena como que, no sé, soy medio escéptico, eh, los invitamos a que le echen un vistazo al tacho de su cocina. De hecho, ahí van a poder ver de que, en verdad, si se ponen a pensar cuánto se produce al día, si lo multiplican por todos los días de la semana, por el mes, se van a dar cuenta que es un montón. Y bueno, el truco se podría decir de que ya, ok, ya he identificado de que en el tacho de mi cocina hay un montón de residuos. Y ahora lo que hace la diferencia es segregarlo, ¿no? Separar esos residuos orgánicos del resto de los residuos que se generan en la cocina, ¿no? Por ejemplo, no sé, pedazos de pollo, ¿no? Como sabemos, bueno, como ya vamos a ver, el pollo no, o es, esto que viene a ser las carnes, el pescado, no podríamos compostarlo, al menos no de manera doméstica, sino se podría hacer de manera industrial. Pero por eso es importante segregarlo, ¿no? Separar los residuos orgánicos del resto de residuos. Y luego, con estos residuos orgánicos podríamos darle como una segunda vida, porque si bien es cierto que ya no sirvió para consumir nuestros alimentos, podríamos darle la oportunidad de ser compost. Es más o menos por qué sugiero esta cifra del 55%. Y ahora vamos a ver qué es el compost en sí. A ver, siguiente diapo, por favor. Yeah, genial. De hecho, quise poner un concepto así más académico de qué es el compostaje. Y vemos de que el compost es la transformación de la materia orgánica, que pueden ser restos orgánicos de la cocina, de jardín, ¿no? Y lo transformamos hasta obtener el producto final que funciona como un abono natural para nuestras plantas y que vamos a ver que tiene un montón de propiedades que benefician al crecimiento de estos organismos, ¿no? Como son las plantas. Así que básicamente es que nuestros residuos orgánicos o materia orgánica se transforman mediante un proceso natural a lo que viene a ser un abono natural. Ese más o menos es el camino. Los residuos orgánicos se transforman a ser abono natural. Siguiente, por favor. Y bueno, algo muy curioso cuando comencé a averiguar sobre compostajes hace ya algunos años, es de que el compost imita el proceso natural que surge en los bosques, ¿no? O sea, que da en la naturaleza. Porque, por ejemplo, en los bosques, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un gran árbol y de ese árbol en cierta estación del año se le caen las hojas. Y esas hojas, bueno, caen al suelo y en el suelo hay organismos pequeños que se comen esas hojas, lo desintegran y por un proceso natural hace que vuelva a la tierra, ¿no? Y es como un ciclo. De hecho, hay el ciclo de nitrógeno, de carbono, etc. Es como un ciclo. Y en la naturaleza no hay basura como tal, o sea, algo que ya no sirva, sino que todo vuelve. Entonces, básicamente en el compostaje se trata de imitar ese proceso natural, ¿no? Es algo muy curioso que la semejanza, ¿no? Lo que tratábamos de replicar. Bueno, siguiente, por favor. Igual si en algún momento quisieran intervenir, preguntar, o tal vez no se me escucha, igual lo escriben por el chat y lo retomamos. Ok, ahora vamos a ver
cuáles son los beneficios de realizar compost, ¿no? O sea, porque siempre hay como una motivación detrás, ¿no? Más allá de la motivación personal, también se podría decir que hay razones objetivas, que es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, la primera de ellas es que facilita el crecimiento de las plantas, ya que como decíamos que lo que se genera en el compost es abono natural, que está nutrida o que tiene alta cantidad de nutrientes, ¿no? Y bueno, a su vez también he visto investigaciones que dicen de que el compostaje ayuda a que desaparezcan las malas hierbas por un tema de la temperatura. Entonces, eso también me pareció muy curioso porque las malas hierbas es un problema que le sucede a muchas personas que tienen plantitas, ya sea ornamentales o frutos, etc. Luego, otro de los beneficios vendría a ser las mejoras de los nutrientes del suelo. Eh, uy, espérenme un poquito. Ya, ok. Porque al ser algo natural, no hacemos uso ya de los químicos, porque creo que hay como fertilizantes, así que utilizan químicos para tratar de que las plantas crezcan, etc. Entonces, en este caso ya no haríamos, o ya no utilizaríamos estos. Y finalmente, otro beneficio es la reducción de residuos en los botaderos. Y bueno, acá quería hacer un poco hincapié porque, si bien es cierto, generamos un montón de residuos orgánicos y cuando estos lo metemos en una bolsa y está cerrada, como vimos en el semestre ya pasado, esto genera eh, dióxido de carbono, ¿no? Incluso metano, porque está cerrado y estos residuos necesitan oxigenarse. Y así esto se replica también en los botaderos. Es por eso que se ve otras opciones, como en este caso vendría a ser el compostaje. Y bueno, esos son algunos de los beneficios que están comprobados. Y ahora vamos a pasar a otro punto. Siguiente, por favor, Cleider. Sobre mitos alrededor del compostaje. De hecho, he escuchado a personas que quieren hacerlo, pero hay ciertos mitos que rondan en su cabeza y es momento de desmitificarlos. Y Cleider también me va a ayudar porque él también realiza compost. Y no sé si hay acá también de los que están presentes en la sesión han realizado compost o quisieran realizarlo. Igual se les agradecería si lo pueden comentar en el chat del Zoom para también tener mapeado eso. Y sobre todo, si es que lo han hecho, también compartir la experiencia. Y bueno, vamos a empezar con el primer mito, que es acerca del olor. Se dice de que el compost puede generar mal olor porque son residuos, están encerrados, eh, por más que estén en una maceta o lo que fuera, están allí y ese olor va a generar que vengan mosquitos, etc., ¿no? Y bueno, en mi experiencia, y bueno, Claudia también le dirá la suya, el olor en sí no, al menos en mi caso, no se ha dado. Y básicamente lo que he leído es que el olor, o el mal olor mejor dicho, se da cuando algo está mal en el compost. Es decir, cuando el proceso no está siguiendo su curso adecuado. Entonces es un indicador de que hay que revisar el compost y detectar qué está pasando. No sé, Cleide, ¿qué nos podrías comentar respecto a tu experiencia con el mal olor? Claro, en realidad el mal olor viene porque empieza a podrirse, ¿no? La putrefacción. Entonces, esto es un problema cuando el compostaje no está bien aireado y el proceso ya no es un proceso aeróbico, sino anaeróbico. Entonces, la tierra o el compostaje se pone negro y a veces cuando hay exceso de agua se pone negro y empieza a apestar. Es allí donde vienen los malos olores. Por eso siempre se recomienda remover el compost constantemente para evitar malos olores. Sí, de hecho es como un indicador o una señal de alerta, ¿no? Pero si todo va bien, no debería pasar. Luego también algo que he escuchado es acerca de que van a venir mosquitos, ¿no? Estos insectos voladores. Y bueno, de hecho, en mi caso tampoco ha sucedido. Y imagino que también va relacionado con el mal olor. No sé si la visita de mosquitos se esté relacionada directamente a que algo va mal,
no lo sé. Como les digo, en mi caso no ha pasado, y no sé si, Claudia, tú nos podrías comentar algo al respecto. Sí, por ejemplo, bueno, yo antes hacía compostaje en la tierra, así, un hueco muy grande. Y el problema de los mosquitos es que a veces no tapamos con una capa de hojas secas, con una tapa de residuos que contengan bastante carbono, ya sean hojas de árboles secos, papel que ya no usemos, cartón o hasta serrín. Entonces, las moscas siempre dejan los huevos en lugares calientes y en materias orgánicas. Entonces, si nosotros colocamos una capa de materia seca, vamos a impedir que las moscas lleguen a dejar sus huevitos. Pero, este, tampoco es malo, ¿no? En realidad no es malo que las moscas, que aparezcan moscas no es malo, porque son parte de el proceso, porque ellas cuando dejan larvas, esas larvas empiezan a descomponer y lo hacen más rápido. En realidad nos ayuda, pero claro, creo que a nadie le gustaría tener varias moscas ahí. Entonces, para evitar eso, solamente se coloca una capa de materia seca. Sí, sobre todo, bueno, de hecho hay como varios truquitos por si vienen los moscos y que ya no vuelvan. Es como decía Clayder, uno cubrirlo bien con hojas secas, ¿no? En tierras para que no se perciba que algo orgánico está ahí. Y lo otro también que he visto es que lo cubren con una tela, o sea, en lugar de ponerle tapa, le ponen una tela para que se siga aireando, porque la tela obviamente tiene poros, pero tampoco sale, no sé, un mínimo olor que atraiga a las moscas, ¿no? Entonces también se le cubre con una tela. Incluso hay quienes lo tapan, y así, ¿no? Hay como esos truquitos, y así. Pero en mi caso no me ha pasado. Y bueno, si a alguien le ha pasado igual, nos cuenta cómo hizo para que ya no nos molesten los mosquitos. Y bueno, luego el otro punto es acerca del tiempo y el espacio. Y dicen de que se necesita un montón de tiempo para hacer compost, para hacer seguimiento, de que necesitas como que un gran espacio, ¿no? Para hacerlo, no sé, un gran patio, o tener un jardín, ¿no? Y así. Este, bueno, el tiempo invertido para hacer el compost, o sea, tipo hacer los pasos que ahorita los vamos a mencionar, picarlo, etc., no es mucho, la verdad. Creo que lo que más demanda tiempo es el momento de picar los residuos y poner cada una de las capas en el recipiente, ¿no? Eso creo que lo demora más tiempo porque luego lo demás, o sea, el seguimiento en cuanto a echarle agua o removerlo, es rápido, ¿no? Y bueno, ¿y en cuánto tiempo o sea, hoy día hacemos compost y en cuánto tiempo voy a obtener ya el abono natural? O sea, no es inmediato porque es un proceso y como es natural también le toma tiempo y todo lo bueno toma tiempo. Y eso también depende, ¿no? Depende de cuánta cantidad de residuos orgánicos hagas. Si es poquito, es muy probable que lo obtengas más pronto de que es un montón, etc. Y creo que también depende de la estación. O sea, yo he visto de que el compost puede demorarse 3 meses, hay quienes dicen 6 meses, etc. Pero en mi caso, yo no hice bastante, yo lo hice en una maceta, sobre todo porque recién estaba retomando lo de compost. Y ya lo van a ver que en poquito tiempo o sea, todo lo que había puesto, todo lo picadito se hizo tierrita en poco tiempo. Ya lo veremos más adelante. Y en cuanto a los espacios, de hecho yo lo hago en una maceta, justo tenía una maceta más o menos grandecita, no es gigante, tampoco es tan pequeño, y lo hice ahí. Y bueno, una maceta será este tamaño, no ocupa mucho espacio, solo tenía que tener un lugar ventilado donde le pueda llegar sol, ¿no? En algunos momentos del día. Y básicamente ello, entonces una maceta no ocupa mucho espacio. No sé, Cleide, ¿qué nos podrías contar también al respecto? Eso es lo bueno del compostaje, que en realidad lo aconsejable es que cuando empecemos hagamos algo pequeño, una maceta, eh,
Bueno, una maceta es ideal. A veces se hacen hasta en botellas de 7 litros, pero creo que me parece ya muy pequeño. Lo que pasa es que también el compostaje necesita un tamaño moderado para que este, tenga una temperatura adecuada, que eso ya lo veremos más adelante. Y bueno, digamos que queremos hacer compost, pero no lo queremos hacer dentro de casa porque, bueno, tenemos ese miedo de que huele mal y que puede traer insectos si no queremos. En el caso de que tengamos afuera de nuestra casa un espacio de tierra o un jardín, pues sería ideal realizar el compostaje ahí. Los mismos pasos que Dana nos va a mencionar, lo podemos hacer en el jardín, realizando un pozo. Y nos va a ayudar a que sea más práctico en el sentido de que va a haber bastante espacio y lo vamos a poder realizar todos los días. Eh, Como está dentro de la tierra, tiene mayor aireación. Son varios beneficios de hacerlo también afuera de nuestra casa, en un jardín. Sí, de hecho yo cuando he asistido a talleres o charlas, he escuchado de personas que incluso que viven en departamentos, ¿no? Decían, no, yo no tengo como que un gran espacio para hacerlo. Y lo hacían en su lavandería, porque en la lavandería, bueno, era un espacio más o menos eh, adecuado, entraba luz por la ventana, etc., ¿no? Entonces, es chévere, ¿no? Ver que incluso en espacios o viviendas como departamentos también lo pueden hacer. Y bueno, ahora sí pasamos al siguiente punto. Ya, acá he tratado de mencionar de manera general cuáles materiales que necesitaríamos al momento de elaborar el compost, ¿no? De hecho, he tratado de agruparlos. Lo primero es el recipiente. No, tiene que, bueno, el recipiente puede ser diverso, puede ser desde una maceta, también hay composteras, ¿no? También pueden ser en jabas, donde vienen las frutas así por varios kilos, así al por mayor. Incluso también, y así, ¿no? Lo más importante es que sea cual sea el recipiente, tiene que cumplir con ciertas características. En este caso vamos a mencionar dos. Lo primero es que tenga una adecuada ventilación y que tenga drenaje. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si queremos hacerlo en una botella de plástico, eh, abajo de la botella, ¿no? La base debe tener un agujero para que pueda drenar el agua. Es decir, para que al momento que nosotros le echemos agua, el exceso no se quede dentro del recipiente, sino que pueda salir, ¿no? Es por eso que es súper importante que tenga un hueco en la base, abajito. Por eso las macetas siempre tienen un huequito abajo, ¿no? Y ya. Y luego que tengan adecuada ventilación, ¿no? Porque tiene que entrar el aire. Por eso creo que, al menos para iniciar, yo siento que la maceta es una buena opción, por el mismo material que está hecho y es poroso, ¿no? Entonces por ahí entra y también ya viene con el agujero incluido, puedo decirlo. Pero si también quieren hacerlo en un recipiente más grande, como una java, lo pueden hacer, incluso las botellas, lo pueden reutilizar y convertirlo en un recipiente para su compost. Incluso he visto hasta que en baldes lo hacen. Así que ya, eso es en cuanto al recipiente. Luego, en cuanto al material seco, es súper importante tenerlo, sobre todo para mantener este equilibrio en todos los ingredientes y se puede realizar adecuadamente el proceso. ¿A qué me refiero con material seco? Pues bueno, básicamente puede ser papel periódico, papel blanco, cartón, las cajas de huevo, ¿no? Esos que son como de cartón también, hojas secas, acerrín, ¿no? Todo esto vendría a ser lo que es el material seco. Eh, Luego vendría lo que es el agua, que no solamente se utiliza al iniciar el compost, sino a lo largo del proceso, a lo largo de los días. Y luego vendría a ser lo que son materiales orgánicos, ¿no? Llamados
cáscara de verduras, de frutas, también la cáscara del huevo, incluso en las infusiones, siendo que, bueno, vienen en bolsitas, y si abrimos la bolsita, lo que contiene dentro, también lo podemos compostar. No exactamente la bolsita en sí, porque esa bolsita tiene plástico, entonces esa bolsita en sí no se podría compostar, pero sí lo que contiene en el interior. Y ya, eso es con respecto al material orgánico. Y finalmente, otras herramientas para hacerlo es, bueno, si la tierra, si es que tiene, eh, también cuchillo para picar las verduras, que ya lo vamos a ver ahorita al momento de los pasos para ya hacerlo. Y bueno, en caso o como prevención, para que no vengan mosquitos, esta tela que va a ir encima como tapita, ¿no? Esto es opcional, no necesariamente que lo tengan que hacer. En mi caso yo no lo tengo. Y así. No sé, Cleide, si quieres agregar algo o si ya pasamos al punto. Disculpa. No, está bien, estaba completo. En realidad, básicamente, lo que mencionó Dana es lo que se necesita. Eh, bueno, no sé si tú quisieras hablar de las condiciones básicas. Ah, ya. No, mejor tú, Cleide. Él lo sugirió y creo que lo podrías explicar mejor que yo. No te preocupes. Bueno, en realidad, como les decía, le mencionaba hace un momento que la temperatura era parte de una condición del compostaje. Hay tres condiciones principales. En realidad un poco, debe haber condiciones secundarias, pero estas son las tres principales. El primero es la temperatura. ¿Por qué necesitamos una buena temperatura? Un promedio de 40 grados más o menos, 30 grados, 40 grados. La idea es que con este calor eliminen bacterias patógenas. Dos, es que la vida del microorganismo pueda funcionar, porque si es que la temperatura es muy baja, la vida de los microorganismos es muy lento, el proceso es demasiado lento. Entonces la temperatura es una condición principal en cuanto al compostaje. Y luego la humedad, ¿no? Porque al igual que la temperatura, los microorganismos necesitan de una humedad para que puedan desarrollarse. Pero tampoco puede ser en exceso y tampoco puede estar muy seco. En exceso no, porque podemos llegar a que se llegue a podrir, puede llegar a un proceso de putrefacción. Y dos, es que con el exceso de humedad o exceso de agua, cuando se filtre ese agua, pues perdamos nutrientes. Entonces, lo que queremos evitar es, lo que queremos nosotros es que nuestro compostaje tenga la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, por eso es uno de los pasos tapar con restos secos para que, si bien es cierto, necesita temperatura, pero para que no se seque. Entonces, para que mantenga la humedad y el calor a la misma vez. Y bueno, si es que vemos que se nos ha secado, entonces regarle un poco hasta que esté un poco húmedo. Y luego otro factor muy importante también, que es la ventilación. Esa cómo lo logramos removiéndolo. Removiéndolo, bueno, sería interdiario, lo ideal sería interdiario. Claro, diario no, claro, si digo diario tal vez sonaría un poco tedioso. Entonces lo ideal sería interdiario. De esa manera nos aseguramos de que el proceso sea aeróbico y que no se nos pudra, ¿no? Y bueno, esas son las tres principales condiciones básicas. Ujú, sí, sobre todo estas condiciones son súper importantes porque es relevante mantener un equilibrio. O sea, cómo estos residuos orgánicos cortados se convierten en tierra, vamos a llamarlo así, en abono natural. O sea, no es por arte de magia, ¿no? Es gracias a unos microorganismos que hacen posible que esto se dé. Entonces, para fomentar la vida de estos microorganismos, es necesario mantener este equilibrio entre temperatura, humedad, ventilación, porque también necesita oxígeno, ¿no? Oxigenación. Entonces, por eso es súper importante también removerlo, como nos dice Cleide. Y ya. Y ok, el momento que todos estaban esperando son los pasos para ya realizar el compost. De hecho, esto está muy basado en mi experiencia.
Si ustedes, como les decía, buscan en internet o en blogs o en páginas, o si en Instagram, Facebook, van a ver que existen diferentes formas de hacerlo, pero creo yo que de manera general sigue este proceso que ven en el PPT. Bueno, lo primero es, ya una vez que tengamos los materiales, ¿no? Tenemos que picar lo que son las verduras y las frutas. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué no dejarlo así entero, por decirlo, no? Porque sí lo podemos dejar entero, pero hay que tomar en cuenta que tomaría mucho más tiempo en que se descomponga. Entonces, una forma de ayudarlo, una forma de ayudarlo es picándolo, ¿no? Una vez dije esto y alguien me dijo, ¿y por qué no lo licuamos? ¿No? Y ya se estaba yendo al otro extremo. Tampoco es, considero que sea lo conveniente, ¿no? Porque ya se estaría salteando los procesos y ya licuado no surge el efecto, ¿no? De que los microorganismos lo puedan procesar. Entonces tampoco va al otro extremo. Y luego el segundo paso, ya una vez que tengamos picado los residuos orgánicos, vendría a ser ya trabajar con el recipiente. En este caso yo voy a mencionar maceta porque es más familiar a mí. Entonces, una vez que tengamos el recipiente o la maceta, lo que vamos a hacer es poner capas. La primera capa va a ser de tierra, va a ser una capa de tierra. Luego de esa capa de tierra va a venir una capa de material seco, ¿no? Así. Y luego de esa capa de material seco va a venir lo que son una capa de residuos orgánicos, ¿no? Y para que esta capa de residuos orgánicos que ya están picaditas no quede a la intemperie y vengan moscos, ¿no? Lo que se hace es ponerle otra capa encima de material seco, y así como se cubre, ¿no? Y finalmente lo que yo hago es ponerle la capa de tierra. Ahora, yo les he mencionado como que cierta cantidad de capas, porque esas son las capas que yo le pongo a mi maceta, porque mi maceta no es tan grande tampoco. Ahora, si tengamos algo mucho más grande, podría ser más capas, ¿no? Primero la capa de tierra, luego seco, luego orgánico, luego seco, otra vez orgánico y así, ¿no? Pero básicamente ese es el orden. Primero la tierra, luego el seco, viene el orgánico y otra vez viene el seco para evitar que vengan moscos o el olor, etc., ¿no? Y sobre todo porque el seco con el orgánico ayuda a mantener ese equilibrio, ¿no? El orgánico tiene todavía mucho lo que es el agua, en cambio el seco le da ese contraste. Es por eso es súper importante que el orgánico esté entre seco y seco, ¿no? Y así mantenemos ese equilibrio, ese ecosistema. Y ya. Y bueno, como le digo, este tema de las capas se vuelve a repetir en la cantidad de veces que sean necesarias según el recipiente que tenga, pero es súper importante, como les digo, en mantener el equilibrio. Y bueno, al final lo que yo hago es cubrirlo con tierra, ¿no? Y bueno, también regarlo, ¿no? Echarle agua. Y como que un tip era de que cuánto de agua le echo, ¿no? Porque a veces uno echa agua y ya, ve la tierrita de la superficie mojada y dice, ya está hidratado. Pero de que ya es solamente la primera capa, en realidad el agua tiene que llegar hasta el fondo, ¿no? Hasta donde está la primera capa de residuos secos, ¿no? Entonces, un tip es como que echarle agua hasta que veas que se está drenando un poquito, porque cuando se drena un poco es una señal de que el agua ha llegado hasta las bases, ¿no? Hasta el fondo. Es una buena señal, ¿no? Tampoco vamos a permitir que salga como un charco así de drenaje, ¿no? Y eso, es un tip. Y luego ya con el pasar de los días hay una cierta frecuencia con la que hay que removerlo, justamente para que se oxigene, ¿no? Para que entre el oxígeno, porque ustedes ven, está todo tapadito. Entonces, y bueno, ¿con cuánta frecuencia hay que regar? ¿Con cuánta frecuencia hay que moverlo? Clay dio una sugerencia que puede ser interdiario. Yo me acuerdo que lo hacía como que cada 3 días, o sea, sí lo hago. No lo hago como que diario tampoco. Y tampoco lo riego todos los días. No lo hago eso. Y creo que esto también depende mucho. Ya lo vamos a ver en el tema de huertos, porque ya antes pensaba, no, hay que regarlo todos los días. Y acá cuento un poco mi experiencia de la primera vez que hice compost. Yo lo hice en una botella de plástico, le hice huequitos, bueno, le hice varios huequitos en la base, ¿no? Eran chiquitos, no eran tan grandes. Y bueno, hice también lo de las capas
papas, y como era un plan... Sorry si escuchan bullas, mi abue, y estoy acá con mi abue mientras estoy exponiendo. Y ok, entonces, eh, esta botella era transparente, entonces yo podía ver qué es lo que pasaba. Y yo le regaba, le echaba agua todos los días, todos los días. Y un día veo suficientes, eran muy chiquitos, entonces no drenaba lo suficiente y ahí se quedaba como posado, así. Y ya, entonces, y tampoco no lo movía porque veía cositas y decía, y ya, entonces el equilibrio que debía mantenerse se quebró y al final fracasé. Y luego como medio me desanimé y lo dejé ahí, ¿no? Como les comentaba. Y ya luego, ahora con esa experiencia, ya aprendí en qué fallé y ahora trato como que... no sé si Cleide quieras acotar un poco más en los pasos o darnos un tip. No, la verdad que eh, estuvo completo. Genial, voy bien entonces. Okay. Ya. Así que no se olviden removerlo. No es que yo haga el compost y ya me olvido el compost y digo adiós compost. No. Hay que darle un seguimiento, sobre todo para ver si va bien, ¿no? Si todo va siguiendo a Kleider, que nos va a hablar sobre el lombricompostaje. Claro, al igual que materia orgánica se descompone y se transforma, por así decirlo, en abono, el lombricompostaje es muy parecido. La diferencia es que en el compostaje normal, el común, aquí los agentes descomponedores, por así decirlo, son microorganismos, son bacterias, son, hasta puede haber algunos insectos que son pequeños, la mayoría son microorganismos. Es por eso que demora un poco. Pero en cambio en el lombricompostaje, ese agente descomponedor es la lombriz. Entonces, al ser un insecto un poco más grande y que se reproduce con mayor facilidad, el proceso es más rápido. Eh, Ellos descomponen la materia orgánica y el excremento es el llamado humus de lombriz. Eh, Trabaja eh, como, por ejemplo, se usa, no sé si han escuchado el abono de cuy, complicado. Entonces, ¿cómo podemos elaborar un vermicompost? Al igual que un compostaje, tiene tiene la misma estructura. Bueno, en realidad hay varios tipos, hay varias personas que hacen de diferente manera. El que le estoy diciendo es el más sencillo como para poder empezar. Bueno, consiste, al igual que en el compostaje se echa materia orgánica, eh, en el vermicompost también, solamente que vamos a tratar de mantener ese ambiente más aireado, más suave, que no sea tan compactado. Y dos, es que a diferencia del compostaje, que en el compostaje nosotros necesitábamos de una temperatura promedio alto, en el vermicompostaje no, porque las lombrices se mantienen en un lugar húmedo y frío. Entonces,
Esa es la diferencia. Eh, con respecto también a los líquidos lixiviados que provienen de todas las materias orgánicas que está en descomposición y suelta un líquido, eh, tenemos que filtrar ese líquido. El proceso es más rápido, como le decía. Se suele usar en vermicompostaje la lombriz californiana. En realidad hay varios tipos de lombrices. Hay lombriz de tierra, hay varios, en realidad hay miles de especies de lombrices. Pero el que más se usa es la lombriz californiana, es una lombriz roja. ¿Por qué? Porque se desarrolla, se reproduce con mayor facilidad, es más rápido, se reproduce más rápido. Dos, es porque viven más tiempo. En realidad, me parece que la lombriz normal de tierra que vemos, bueno, no sé si habrán visto que hay dos tipos. La lombriz de tierra es un color medio rosado, un color más pálido. En cambio, la californiana es rojita, un color rojo bien intenso. Bueno, la lombriz de tierra común vive aproximadamente 40 años y se reproduce cada 45 días. Y en cada huevito, bueno, bota 4 lombrices más o menos. En cambio, en la lombriz californiana vive aproximadamente, me parece, 160 años, de verdad. Y la diferencia es que eh, se reproducen cada 15 días y en cada huevito puede botar desde 10 hasta 20 lombrices. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros porque lo va a descomponer con mayor facilidad. Ahora, otro punto es que las lombrices de tierra común eh, no suelen quedarse en un mismo lugar. O sea, están un tiempo, comen y después ya se van. En cambio, con la californiana la podemos criar, ¿no? No se nos van a ir. Esa es la gran ventaja. Pero tampoco es que no se pueda realizar no se puede realizar vermicompostaje con la lombriz de tierra común. Se puede, pero se recomienda la lombriz californiana porque vamos a tener resultados mejores. Y bueno, acá los servicios de compostaje que bueno, nos va a hablar Dana. Ah, ya sí. Lo que pasa es que me doy cuenta de que ya uno en realidad lo puede hacer en su casa, ¿no? Y con el tiempo que decía darle. Pero también queríamos comentarles de que existen servicios de compostaje, por si tal vez alguno esté interesado y tal vez no conocía. Por ejemplo, en el hecho de Simba es una organización, es una empresa que ofrece el servicio de recojo de residuos, no solamente residuos orgánicos, sino también residuos aprovechables, como todos aquellos esos residuos que se pueden reciclar, ¿no? Como el plástico, el papel, el cartón, etc. Entonces, obviamente, el servicio tiene un costo, ¿no? E incluso a cambio de a cambio de tus residuos orgánicos te pueden dar compost. Este servicio de que recojo tus residuos orgánicos y te doy compost, también lo lleva a cabo Lima Compost. De hecho, fue pionero en esto. Incluso no solamente residuos orgánicos, sino que Lima Compost también recibe residuos fecales de mascotas. Porque bueno, Lima Compost ya lo hace a nivel industrial, es decir, que hace un compostaje industrial, es decir, que tiene un montón de residuos en grandes cantidades y obviamente el industrial sigue otro proceso, ¿no? Y ya también ellos te dejan un baldecito en tu casa, te dicen que tienes que poner los residuos, te dicen cómo cubrirlos y ellos al día siguiente, luego de 2 días, van y recogen tu balde y así, ¿no? Y ya, me pareció interesante. Y bueno, Lima Compost no solamente ofrece este servicio, sino que también brinda talleres sobre cómo uno puede hacer su compost, ¿no? Con estos tips y también te brindan el seguimiento. O sea, tú pagas el taller y no solamente lo escuchas y eres parte, sino que si inicias tu compost y tienes preguntas, les puedes consultar a ellos y ellos te ayudan en todo el proceso. Y ya, esa es otra empresa. Y luego tenemos también a Lombrihuasi, que se especializa, ¿no? en lo que tiene que ver con las lombrices rojas californianas. De hecho, también las venden
Y también brindan talleres de compost, ¿no? De cómo hacerlo y todo esto. Y también venden otros productos que te ayudan a todo el proceso del compostaje, ¿no? Como las composteras, también te venden asesoramiento. Esos son como que los principales productos o servicios que ofrecen estas tres empresas. Todas ellas tienen un fuerte compromiso social y ambiental. De hecho, son pioneras porque ustedes dirán cómo hacer una empresa en torno a esto, ¿no? Al principio puede ser complejo, pero lo bueno es que se han abierto un espacio en este mercado y satisfaciendo una necesidad que cada vez es más atractiva, ¿no? Y bueno, era eso, Clay. No sé si quieras comentarnos algo más. No, la verdad que yo tampoco conocía y bueno, gracias a lo que nos cuentas, es muy útil, la verdad, porque quizás la persona no se animan, tienen miedo, entonces, Versus la californiana, el vermicompostaje con otro tipo de compostaje, ¿verdad? Hay, hay un montón de información en torno a este tema. Así que es súper interesante. Y bueno, pasaríamos a lo siguiente. ¿Qué, qué debería ser? Ah, nuestra experiencia, qué emoción. Ya, ok. Como ya les conté, en mi caso, mi primer intento fue el año pasado. No, fue hace más del, sí, fue hace más. Ya, pero bueno, ese fue mi primer intento y no me funcionó, entonces yo ya no quería hacerlo, porque sentía de que no iba a salir, ¿no? Y ya. Y luego, a raíz de la charla que brindó Cleo sobre compostaje el semestre pasado, como que dije, ya sé en qué hice mal y qué podría mejorar y etc. Y tenía la idea rondando en mi cabeza. Pero fue hasta este año que seguimos conversando y de la nada salió el tema de los huertos, porque yo tenía plantitas. Entonces, estuvimos hablando y yo me emocioné y dije, ya, yo también quiero hacer mi huerto casero, pero necesito este compost, o sea, necesito como que abono natural, ¿no? Para que estas plantitas puedan crecer santos. Y dije, ya, el compost me va a orillar también a hacer el huerto casero. Entonces, dije, voy a hacerlo. Y fue así que inicié el 25 de enero del 2021, para ser exactos. Ese día piqué todas las verduritas que había. De hecho, lo bueno es que en mi casa, aparte de cocinar el plato de fondo que vendría a ser el segundo, también hacen sopa todos los días. Entonces hay un montón de verduritas. Y ya, básicamente lo piqué. Le piqué todo eso y lo puse en la maceta como ven en la foto uno. Y ya, obviamente ya estaba la capa de tierra, la capa de seco, ahí está lo orgánico. Luego vino la capa de seco, finalmente la tierra y bueno, lo regué. Y bueno, cada como que 3 días le echaba un vistazo para ver si todo estaba bien, porque se podría decir que era la primera vez luego de mucho tiempo que volví a hacerlo, entonces tenía miedo que me vaya mal de nuevo. De ahí estaba no siguiendo. Y ya, y al final, bueno, le pongo final entre comillas, pero fue que el 10 de marzo le eché un vistazo, pero ya a profundidad, ¿no? O sea, como que saqué toda la tierrita de encima hasta llegar a la capa o a la parte en la cual deberían estar los orgánicos, y vi que ya no había, o sea, ya no había, por ejemplo, en la primera foto hay zapallo, hay apio, hay zanahoria, ¿no? Hay un montón de hojitas. Y estoy escarbando y no encontré ninguna, ¿no? De estas cáscaras. No encontré. Entonces dije, pucha, ya se hizo el compost, ¿no? Y, y así fui escarbando hasta que no encontré nada. Dije, ya está, ¿no? Encontré cositas chiquitas, que era de lo seco, pero bueno, era algo mínimo. Y por eso digo como que, y ya, pero si se pueden dar cuenta, desde el 25 de enero hasta el 10 de marzo, habrá un mes y algo, ¿no? Entonces, yo al inicio les dije de que el de 3 a 6 meses, depende, ¿no? Y bueno, depende mucho, como les decía, de la cantidad y también decía de la estación, porque no sé si guarda una relación directa
pero en este caso, como yo lo hice en verano, y bueno, es mucho el sol y constantemente hay que regar y etc., pero se hizo el compost al toque, ¿no? O sea, todo lo orgánico se volvió compost. Y era bonito porque yo tocaba la tierra donde supuestamente debería estar lo orgánico y olía a tierrita, no es que olía a zapallo, etc. Y ya fue súper emocionante, me acuerdo, cuando vi, dije, ya se hizo, entonces sí, sí lo puedo hacer. Y obviamente luego de eso, unos días después, volví a hacerlo, ¿no? Piqué de nuevo. Y como ya no tenía cosas, tenía hojas secas, vamos a hablar de eso. Entonces, esas hojas secas, pancas de choclo. Entonces también un montón de pancas, dejé secar material seco, ¿no? Para que hacer mi segundo. Microorganismos. No. Porque a veces vemos estos animalitos y al menos yo cuando lo vi, porque esta vez puse panca, yo me espanté y dije, oh, no, algo debe estar mal. Pero no, luego me di cuenta que era normal, ¿no? Y bueno, básicamente en el video vamos a ver gusanos. No sé si alguien le tiene como que cosas o le genera desagrado ver gusanos. No sé si hay alguien, o normal. Mm, Por ejemplo, a mí no me da cosas ver gusanos, por mí normal. Más bien me parece curioso, pero no sé si a alguien en la sesión sí le genere desagrado y no quisiera verlo. Mm, Creo que Bueno, normal, ¿verdad? Bueno, en todo caso sí. tampoco es que son, claro, tampoco son gusanos así macabros, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya, Y bueno, entonces, la intención, así como dijo Dana, es que si es que ustedes se animan a hacer compost y por motivos, por razones de la vida, desaparecen insectos que ustedes antes no habían visto, que no se asusten, o sea, no piensen que están haciendo algo mal, en realidad es normal, es parte del proceso, porque así como les mencionaba de las moscas, hay varios insectos que también ayudan a descomponer. Y bueno, acá en este video este, muestra, en realidad aparte hay bastantes lombrices también. Este no es un vermicompost, pero al compostaje también le añadió lombrices, que ayuda un montón también, claro. Cleide, ¿le diste play? Porque no se Sí. escucha. Ah, le pongo lo que no compartí es el sonido, pero sí, below. bueno, ahora sí. Ah, ya, ahora sí. Bien. Me parece que esos son babosas. Slugs are one of the larger animals. The mucus on their skin makes it difficult for dirt to stick to their bodies. They are hermaphrodite, containing both male and female sex organs, and lay their clear, round eggs in the compost.
A woodlouse, with its simple eyes and armoured body, needs damp conditions to survive and breed. Rotting compost is the ideal place. And throughout the compost, segmented worms, large and small, feed, mix and aerate the compost. They are vital to the whole process of decomposition. A rotting green pepper supports thousands of tiny segmented worms related to earthworms. Collembola or springtails are primitive insects, here walking on the blackened skin of a banana and next to the feeding marks of a slug. They feed on the decaying banana and rapidly increase their numbers. At higher magnification, their dark eye spots are visible and their stumpy sensory antennae. Collembola have 6 legs and an appendage under their body used for catapulting their bodies forward, hence their alternative name, springtail. However, their direction is random. This one has difficulty righting itself, but is more fortunate than its neighbour, trapped in the mucus of a slug, or struggling in the mould on a piece of orange peel. Mites, relatives of spiders, are also quite common. Other animals include fly larvae or maggots, which burrow through the decaying fruit. Or a beetle grub surfacing from beneath the rotting soup. Other animals are even smaller. Microscopic roundworms can be seen here swimming in their rich food source. Finally, after many weeks, a rich compost is produced, ideal for making the soil fertile, supporting plant growth, and continuing the cycle of life. Bueno, eso es básicamente los posibles insectos o macroorganismos que podamos encontrar. En realidad hay más. Yo me acuerdo también que en mi compostaje empezó a aparecer unos gusanos bien gordos, que al final eran escarabajos. También pueden encontrar bueno, hay un insecto que llamado gallinita ciega, eh, que en realidad, bueno, no sé, creo que, bueno, en realidad muchas personas cuando hacen su huerto no les gusta porque se comen las raíces. Y no es que sean un mal agente, no es que sean unos malos insectos, porque en un futuro se van a convertir en escarabajos y estos escarabajos van a ser polinizadores. Entonces, lo ideal entonces es que si es que más adelante
encontramos esas gallinitas ciegas en alguna maceta nuestra o en algún un pequeño huerto, lo llevemos a nuestro compostaje, si es que lo tenemos. Y este, al igual que la lombriz, va a ayudarnos un montón. Y bueno, eso era básicamente el video que les quería mostrar. Entonces continuamos con los huertos caseros. Sí. Y algo chiquito que comentar con respecto al anterior que dijo Clayder es eso, ¿no? De que no es que existan animales, por más que sean chiquitos, que aparezcan en el huerto, en el compost, que sean malos en sí, ¿no? Sino que tienen una función. Y algo bonito que ya ahora que vamos a entrar a los huertos caseros, es que he asistido a varias charlas ahorita no me acuerdo el nombre de la expositora, pero que tenía ya tiempo haciendo huertos caseros en su azotea, y todo lo había aprendido de YouTube, con prueba y error, ¿no? Porque algo que estoy aprendiendo es que en tema de plantas depende mucho de eso, ¿no? Del tipo de planta, porque hay plantas que le gusta más el agua que a otras, que son más secas, que le gustan más que otras. Entonces, y también depende del clima, en este caso de Lima, ¿no? Lima es más húmedo en invierno, y etc. Hay un montón de variables. Pero algo bonito que había hecho esta persona es que, por ejemplo, ella lo que había hecho era sembrar fresas, y las fresas decían que venían las palomas y se quedan comer los frutos. Entonces, ella sabía de que había personas que botaban a las palomas, etc. Pero lo que ella hacía era como que ella podía compartir, se puede decir, sus frutos con los animales, como en este caso las palomas, y lo que hacía era separar algunos frutos de las fresas y les ponía botellas para que las palomas no los piquen, y los otros los dejaba como que hacía al aire libre sin nada para que se lo coman, porque es parte de la naturaleza, no es parte del ecosistema que se ha formado. Entonces, eh, como que impedir o espantar a que en este caso las palomas vengan y se quieran comer, es difícil, ¿no? Sobre todo porque es su alimento, etc. Y ya estaban las posibilidades de compartir lo que ella estaba sembrando. Eso me parece algo muy bonito y muy curioso, ¿no? Sobre todo la manera en cómo ella lo tomaba. Y ya, ahora sí, volviendo al tema de huertos caseros, quería empezar con un dato curioso, ¿no? De hecho, pensaremos, o al menos al inicio yo también creía de que esto de los huertos caseros era algo poco común, o algo que recién empezaba, etc., ¿no? Pero luego investigando un poco, vi de que la FAO, que es una organización de las Naciones Unidas destinada a lo que es agricultura y alimentación, sus siglas es FAO, eh, decía que los huertos domésticos caseros se están convirtiendo en una fuente, cada vez más importante, ¿no? Una fuente de alimentos más importante. E incluso es una corriente más fuerte en lo que son las zonas urbanas, ¿no? Y es como que loco, ¿no? Porque normalmente los huertos se asocian más a lugares o campos o chacras, que se no tanto en la ciudad, y ver que cada vez esto se va extendiendo es muy curioso. Y ya, luego vamos a pasar a ver qué es o a qué se le puede llamar huerto casero, ¿no? Como por definición. Y también comentarles, chicos, de que si quieren intervenir, comentar, preguntar, lo pueden hacer. Acuérdense que no es como una expo de clase, ¿no? Que hay que escuchar nada más, sino que es un espacio para compartir info. Y ya, ese es el pequeño comentario que quería hacerles. Ay, Fabi, dinos. Sí, hola, antes de que hablen de huertos caseros, quisiera compartir mi experiencia con el compostaje. Y bueno, tengo una duda porque un par de veces porque cada semana lo hago, ¿no? Pero un par de semanas, no revolví tanto, solo lo hice un día, pero no sentí ningún olor, y cuando, y cuando lo volví a poner y a todo eso, todo estaba bien, y no sé por qué habrá pasado, porque se supone que siempre debería revolverlo, pero me olvidé, pero estaba todo normal, así que no sé, es una duda porque no sabía que podía seguir bien sin revolverlo tanto. Bueno, también creo que depende en dónde lo has hecho. Por ejemplo, ¿en dónde tú hiciste tu compostaje?
en mi jardín. Ah, ya. Claro, esa es la ventaja de hacerlo en la tierra, porque a diferencia de hacerlo en un recipiente como una maceta o en un balde, aunque la maceta sea porosa, la entrada de aire es mínima, ¿no? En cambio, cuando lo haces en la tierra, uno es que tienes más cantidad de microorganismos, porque en la misma tierra hay bastantes microorganismos. Y dos es que la tierra es más porosa que la maceta de arcilla. Entonces, eso facilita a que no se pudra, no haya la putrefacción. Ay, yo. Gracias. Sí, creo que esos casitos también, ¿no? Yo también me asusté porque yo me olvidé y también me parece que fue una semana. Entonces por eso cuando vi los bichitos terrestres, no voladores, eran terrestres, le escribí a Clay, estaba media asustada, dije ya se pudrió y no sabía, no sabía malogrado, sino que era producto de la panca. Nunca había hecho compost con panca y creo que esa panca hacía que, y como no lo había movido, hacía que estas cositas terrestres, estos animalitos terrestres, se hayan acumulado en la panca y todo se había descompuesto, menos las hojas de panca. Entonces, eso cuando Claire luego me explicó, tenía sentido, pues, ¿no? De que lo demás bien, solo que la panca se estaba demorando más en descomponerse, porque la panca tampoco la había hecho pedacitos, no la había metido en la panca así como entera, así como papel, así, lo puse así, ¿no? Y ya. Pero sí, son cosas curiosas que uno ya con la práctica va viendo. Y ya. Eh, ¿Cuál era el punto? Ah, acerca de la definición de qué es huertos caseros. Siguiente, Claire, por favor. Ya, ok. Entonces, ¿qué son? Bueno, los huertos en sí son un espacio dentro de nuestros hogares, valga sea patio, azotea, etc., en donde se pueden cultivar diversos tipos de alimentos, como pueden ser las verduras, o también hierbas aromáticas, ¿no? Y bueno, estos huertos pueden ser elaborados en pequeños espacios, o sea, no necesitamos como que un gran patio o así, ¿no? Sino que pueden ser incluso en las ventanas, en nuestro patio que tenemos. O sea, en verdad depende mucho del espacio y la disponibilidad que tengamos. Yo tengo una amiga que vive en un departamento, su departamento no es tan grande, pero tiene su huerto en su ventana, la ventana que hace en la calle. Entonces tuve su ventana sobre un montón de macetitas y el otro día me mostró el tomate que salió, ¿no? No era un tomate tan grande porque al tener este limitante de la maceta tampoco era tan grande. Entonces, por ejemplo, en este caso el tomate había crecido hasta donde podía, ¿no? Seguramente el tomate quería seguir creciendo, pero ya no tenía el espacio suficiente. Lo que había hecho el tomate, se podría decir, es crecer y había dado sus frutos y había salido un tomate chiquito, en comparación a los tomates que normalmente vemos, ¿no? Pero igual era súper emocionante ver que salió el fruto y luego que ya lo podía consumir, ¿no? Y así se pueden hacer un montón este, o sea, de sembrar varias cositas hacia la ventana, ¿no? Eso me pareció súper alucinante. Entonces, cuando yo escuché su casa, dije, wow, yo al menos tengo como que un pequeño espacio de tierra, ¿no? No es tan grande, tampoco es chiquito, pero sí serviría como para sembrar más cositas, ¿no? Sobre todo si lo que quiero sembrar necesita más espacio, ¿no? Y ya. Incluso yo no había sembrado el tomate, pero cuando me lo enseñó me emocioné tanto, porque sí me había enseñado las macetitas donde lo tenía y etc. Entonces, de alguna u otra forma yo he visto su proceso, ¿no? Su crecimiento. Y ya, entonces, eso. Así que no necesitamos grandes espacios. Ese es algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de huertos caseros. Luego pasamos al siguiente PPT. Y ya. También queríamos hablar sobre los beneficios que nos pueden traer consigo los huertos caseros. Y básicamente lo he centrado en dos puntos.
El primero es en cuanto a nuestra salud y alimentación, ¿no? Porque bueno, al sembrar nuestros propios alimentos, eh, sabemos qué estamos consumiendo, cuál es el proceso que está siguiendo, etc., ¿no? Y también sabemos si estamos utilizando fertilizantes, si es 100% natural, ¿no? Y si lo hacemos natural, pues obviamente es más saludable para nuestra salud, ¿no? Y eso. Obviamente sería muy complejo, uy, sería muy complejo sembrar absolutamente todo lo que comemos, ¿no? Este, pero creo yo que sembremos lo que sembremos igual siempre va a ser emocionante y, y de por sí esto también va relacionado al segundo punto, ¿no? Que puede ser la distracción y la conexión con la naturaleza, sobre todo las personas que viven así en espacios reducidos de la ciudad, ¿no? Entonces, donde todo es cemento, o sea, tú volteas y todo es cemento. eh, es eso, ¿no? Y ya, eso también es algo muy curioso porque el huerto crea esa conexión, ¿no? Esa relación. Y no solamente con el entorno, en este caso la maceta o el lugar donde lo estás haciendo, sino también con nuestra comida. Me pareció súper interesante porque a mí me gusta, porque me distrae, no sé, yo siempre he sido muy curiosa. Entonces para mí ver estos animalitos en la tierra me dan curiosidad, incluso cuando veo hormigas, me da curiosidad, no veo que tienen su casita, que es un hueco en la tierra, y veo cómo se meten y llevan su comida, ¿no? Que están guardando para el invierno. Entonces, a mí me da mucha curiosidad y también me relaja. Sí, al menos eso es lo que genera en mí. No sé, Cleider, ¿qué genera en ti? Igual también me gusta, a mí también me gusta bastante. Pero este gusto por el huerto y todo, creo que me lo heredó mi madre. Ella fue eh, la que me enseñó, pues. A ella también le gustan mucho las plantas y todo. Entonces, los dos somos los que ahí estamos en la casa con las plantas y todo. Y igual que dice Ana, es una distracción así muy relajante, una conexión con la naturaleza muy chévere, la verdad. Y bueno, ahora, como dijo Ana en un principio, las motivaciones personales, que son importantes para que nosotros, así al inicio no nos salga, entonces hay una motivación detrás que nos dice que lo volvamos a intentar. En el caso de Dana, que a ella siempre le ha gustado, oye, siempre me parece que a él le gusta el pepinillo, el vegetal, y pues siempre quería tener una plantita de pepinillo. Me acuerdo que una vez le mostré un arbolito de pepino que tenía en mi casa y bueno, creo que esa fue su motivación para hacer también su compostaje. Bueno, en mi caso, bueno, yo cuando empecé el año pasado a sembrar así cosas, al inicio, bueno, aparecieron gusanos, ¿no? Que es normal. Luego empezaron a aparecer mariposas y luego empezaron a venir aves a la casa y luego abejas y todo. Me gustó mucho, la verdad, porque antes la verdad que no era así, pues. Pero ahora la verdad es que vienen los pajaritos ahí, están en la tierra, o se come algo, o bueno, antes comían algo de gusanitos que aparecían, y ahora, por ejemplo, como se lo contaba a Dana, o sea, una ave ha hecho su nido afuera en un árbol de mi casa, entonces todas esas cosas me gustan mucho. Y Sí, bueno, no sé, tal vez Dana quiere agregar algo. sí, de hecho, bueno, sé que el nombre correcto es pepinillo, pero yo digo pepino ya, pero ya saben que me refiero a vegetal. Yo amo el pepino, o sea, la mayoría de los platos que como siempre lo acompaño con pepino. Entonces, incluso lo puedo comer sin limón, sin sal, o sea, crudo, ¿no? Lo pelo y me lo como crudo. Y esto me pasa desde chiquita, ¿no? O sea, yo amo. O sea, cuando vi que Clayder sembraba pepinos, porque yo dije, pucha, para sembrar pepinos, no sé, tal vez necesito un árbol de pepinos como las manzanas. Entonces, tener un árbol implica mucho espacio, tiempo, cuidado. Pero luego vi y dije, oye, ¿cómo lo haces, no?
y me explicó y vi que no era tan complejo de hacerlo. Entonces dije, yo también quiero. Y ya, tiene razón, fue la razón por la cual empecé con el compost, ¿no? Porque yo tuve primero compost y luego sembré pepinos. Porque es fácil, ¿no? Ustedes saben que el pepino tiene sus semillitas. Entonces con esas semillitas puedes empezar. Y ya, me parece interesante. Y luego también por la manzanilla, porque en casa usamos manzanilla, sobre todo para el tema de los ojitos. Y para mi agua siempre toma manzanilla. Entonces también lo vi por ahí. Y ahora que Cleider mencionaba su motivación, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chiquita yo me compraba plantas. Bueno, hasta ahora me compro plantas. Pero lo malo de estas plantitas es que se mueven al toque, ¿no? Estas que tienen sus flores, etc. Pero mi motivo era siempre que vengan las mariposas. O sea, yo me acuerdo que mi vecina tenía su jardín y había un montón de mariposas en primavera, sobre todo. Estas que son medias blanquitas. Yo también quería y me compraba plantas y no venían las mariposas y las plantas se me morían. Y ahora último también me pasó lo mismo, ¿no? Que la planta se me murió y ya luego me di cuenta de por qué se había muerto, ¿no? Que al margen de si estas plantas tienen corta vida o no, yo le había echado mucha agua, ¿no? Porque les decía de que yo regaba todos los días y cuando lo desterré, cuando ya vi que estaba seco y ya y no tenía vuelta atrás, vi que la raíz sí, pues había muerto, estaba como podrida. Y sí, pues porque en la superficie tú ves, uy, está seco, hay que regarlo, pero bueno, este ya es un tip, ¿no? Que no te tienes que fijar solo en la superficie, también tienes que hacerle un huequito y ver si por dentro el agua, mejor dicho, la tierra está húmeda o no, porque por fuera puede estar seco, pero por dentro puede estar bien húmedo, entonces, ¿para qué más agua, no? Y ya, continúa, por favor, Clay. Bueno, tal vez aquí alguien tiene alguna motivación, así como la tenía Dana de pequeña, y se anima. Incluso yo no sabía que, o sea, no era consciente de que existían tipos de mariposas, ¿no? Y para mí, yo toda mi vida había visto solamente un tipo de mariposa por mi casa. Entonces yo decía, era el único que conocía de primera mano. Y de ahí ya luego viendo en TikToks me di cuenta que habían tipos de mariposa, ¿no? Que ya cambian en el aspecto de sus alas, ¿no? Y etc. Y, ¿cómo se llama? Hay una mariposa que es la mariposa monarca, ¿no? Que se alimenta en base a una planta en específico. Entonces, si siembras esa planta, es más que probable que vengan las mariposas monarcas porque es su fuente de alimento. Entonces me emocioné más, ¿no? Porque no sé, me encantan las mariposas. Y sí, si hay alguien más que tal vez tenga la misma motivación o otro, igual compartan los chicos porque es súper emocionante, sobre todo cuando encuentras a otras personas que coinciden con eso, ¿no? Cuando yo hablaba con Clay dije, ¡ay, qué emoción!, ¿no? Porque mi mamá me tachaba con medio de loca y se te van a seguir muriendo y etc. Pero ya veo que no, que es un proceso. Y sí. O si no, y de todos modos, bueno, lo pueden dejar en el chat, si es que no se animan a hablar. Bueno, entonces, bueno, pasos para hacer un pequeño huerto. Bueno, claro. Entonces nosotros ya tenemos el compostaje. Ya han pasado 2 o 3 meses desde que hemos empezado y ya está listo. Tenemos un abono maduro. Le debemos de dar un uso. Entonces, para ello, el mejor uso es en un pequeño huerto. Primer paso para hacer un pequeño huerto en casa, tenemos que buscar en qué lugar lo vamos a hacer, ¿no? Quizás es que no tenemos espacio en un jardín, no hay, afuera de nuestra casa no hay pues, un poco de tierra. Podemos buscar recipientes, macetas, por ejemplo, estas jabas de plástico que la verdad que funcionan muy bien, o también las jabas de madera donde lo venden las frutas. Lugares así de tamaño mediano para poder plantar varias cosas. Eh, bueno, ese es el primer paso. El segundo paso es que nuestra maceta tenga una correcta filtración y como lo mencionaba Dana, es que si es que nuestra maceta no tiene una buena filtración, las raíces se pueden morir. Yo la verdad que yo hace un año desconocía de esto porque yo pensaba que
la maceta no tenía ni un hueco ni nada, y que el agua se quedaba ahí, ¿no? Y no, pues el agua tiene que filtrar. Y para ello, entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestro recipiente eh, es forrarlo por el interior con un plástico resistente. Puede ser, no sé si han visto esas bolsas de comida para perro, que es un plástico grueso. Algunos usan la bolsa de basura, pero me parece que es muy delgado, entonces puede romper fácilmente. O también pueden conseguir plásticos gruesos, no hay problema. Luego, una vez que forramos por el interior, rellenamos de un poco de una pequeña capa de piedras pequeñas y encima arena gruesa. Con eso vamos a ayudar a la filtración del agua y que no sea la tierra y la maceta, ¿no? Lo que pasa es que puede lograr que se haga lodo, por así decirlo, abajo y no va a ayudar a la filtración, hasta se puede podrir. Entonces lo ideal es colocar arena y piedras gruesas para que ayude a esta filtración. Y bueno, por un tercer paso es escoger el sustrato adecuado. Eh, Normalmente afuera de nuestra casa o la tierra de jardín donde hay césped, esa tierra es muy compacta, es muy dura, porque ha estado con plantas con raíces y las raíces hacen que compacten la tierra. Entonces, esta tierra no nos va a ayudar para nuestro huerto. ¿Por qué? Porque nuestros cultivos necesitan desarrollar las raíces. Entonces, el sustrato tiene que ser suave para que pueda crecer y tiene que ser nutritivo. Entonces, para lograr un sustrato adecuado en nuestro pequeño huerto, lo ideal o lo recomendable podría ser utilizar nuestro compost, obviamente, o el vermicompost, utilizar una pequeña porción o una porción de la tierra del jardín, que es un poco compacta, añadirle acerrín para que nuestro sustrato sea más suave, o en caso de que no haya acerrín, se puede usar cascarilla de arroz o hasta fibra de coco. Esa fibra de coco la venden en los huertos, pero nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Es con la cáscara del coco, se deja secar y se corta chiquito, en pedazos pequeños. Me parece que este de aquí es la fibra de coco, esa de aquí. Y bueno, luego, para ayudar a que la tierra se mantenga húmeda, añadir carbón triturado, porque retiene la humedad y también ayuda a la aireación de la tierra. Y por último, bueno, el paso más esperado a sembrarlo. Se recomienda que usemos semilleros. ¿Por qué no plantar directamente? Lo que pasa es que hay semillas que requieren de mayor humedad o que demoran más en germinar. Entonces, si nosotros plantamos directamente en nuestro huerto, para mantener húmedo esta tierra, vamos a tener que regar constantemente, todos los días. eh, Quizás se seca y no germina. Entonces, para facilitar este proceso, podemos usar semilleros, en los cuales el sustrato va a ser muy suave y va a ser un sustrato que retenga bastante el agua. Y de esa manera podemos regar poco y mantenemos la humedad de nuestro semillero. ¿Cómo podemos hacer un semillero? Bueno, hay una opción que les recomiendo hacer, es utilizar estas jabas de cartón que vienen en los huevos y debajo de esta jaba colocarle un recipiente de plástico. Puede ser, por ejemplo, un bidón cortado por la mitad. De esa manera nos va a garantizar que va a retener con mayor duración la humedad. Porque el cartón, si bien es cierto, absorbe la humedad, pero como está al intemperie, se puede secar fácilmente. Entonces, se recomienda colocar un recipiente de plástico debajo. Y ya cuando nuestro cultivo ha germinado, está grande, pues podemos cortar es la misma java de cartón
y con cuidado, pues trasplantarlo. Una vez que nosotros trasplantemos este germen, reguemos la planta o mantengámosles húmedas. Lo que pasa es que a veces cuando se cambia cuando se hace el trasplante, eh, la tierra a veces ocurre un desbalance de humedad, porque en el semillero está húmedo y en la tierra está seca, entonces la planta empieza a producirse un estrés post-trasplante, que se ven muy tristes las hojas, entonces puede llegar a morir. Entonces lo ideal es mantener húmeda la tierra y vamos a tener un buen cultivo. Bueno, entonces, con qué cultivos podemos empezar? Bueno, acá les traje un pequeño resumen para que se animen. Eh, bueno, son los cultivos poco exigentes. Se encuentran la lechuga, la espinaca, el perejil, el cilantro, el cebollín, o sea, la cebolla china, la cebolla, el ajo y el apio. Eh, Como verán, se puede realizar en espacios pequeños, o sea, un tamaño de la maceta de un volumen de 5 litros, que es pequeño como para la lechuga, un espacio un poco más grande para la espinaca, para lograr tener un buen cultivo, que sea bien desarrollado. Por la mano derecha está el periodo de siembra. En general, la lechuga y la espinaca son de temporadas cálidas, por eso que es de octubre a febrero. Pero lo demás, por ejemplo, está el perejil, el cilantro, el cebollín, se puede sembrar en cualquier fecha del año. Son cultivos que requieren de una buena humedad. Y en la otra lista, que son un poco más exigentes, se encuentra la selga, el rábano, la zanahoria, las fresas. Las fresas, la verdad que se puede cultivar desde una maceta pequeña, o sea, se puede hacer un tamaño, una maceta de 5 litros, pero para obtener una fresa, unas mejores fresas, que el árbol de fresa crezca un poco más, lo podemos hacer un tamaño más grande de 10 litros, para obtener mejores resultados. El brócoli y el coliflor, que requieren de mayor volumen de 20 litros, y aquí también se puede agregar el tomate. En realidad el tomate germina muy rápido, crece muy rápido, es un poco exigente en el sentido de la fertilización, pero también es una buena opción para empezar. Y bueno, eso fue todo lo que le íbamos a hablar. Bueno, ahora le podría compartir un poco de mi experiencia. En realidad no es mucha porque empecé igual empecé recién el año pasado, de poco a poco. Bueno, el año pasado empecé con lechugas y bueno, crecieron aproximadamente en 40 días. Como verán, no es un espacio muy grande. Bueno, o sea, hay varias lechugas, pero no necesitaron de un espacio grande. Eh, la altura o la profundidad de tierra fue aproximada de 30 centímetros más o menos. Y se pudo desarrollar bien estas lechugas. Y bueno, ahora, bueno, esta es la planta de ají que tenía mi mamá. Y ahora tengo un arbolito de moringa que la verdad es un fruto muy nutritivo, la verdad se lo recomiendo. Recién está creciendo, debe tener un mes y medio. Bueno, otra cosa que no lo he considerado y por lo cuales ustedes eh, se podrían animar con mayor facilidad son las plantas de interior que en realidad no necesitan de mucho mantenimiento, de mucho cuidado. Por ejemplo, está la lengua de suegra, es una planta de interior que ayuda a purificar el aire. Quizá más adelante les mande una información por el grupo para que se animen también a cultivar estas plantas interiores. Bueno, tal vez algo, Dana, quisiera comentar. Sí, sí. Eh, Justo recordando un poco lo que había escuchado en esos talleres de huertos urbanos, era de que
a veces uno quiere empezar y bueno, la chica mencionaba, ¿no? De que querían sembrar frutas, pero decían de que las frutas son más complejas por lo mismo de que les toma más tiempo crecer, ¿no? Eh, Así que lo más sencillito era por verduras. De hecho, yo he visto en Instagram que es súper fácil el apio, ¿no? O sea, ni siquiera es necesario tener como que semilla de apio para sembrar apio, sino que el apio que tú compras, así normalmente, como que utilizas las hojas. Normalmente del apio creo que se utilizan las hojas y las raíces, no me acuerdo, pero me parece que las hojas. Entonces, luego te queda como que un parte del tallito y su raíz. Entonces, si eso lo metes en agua, va a hacer que las raíces salgan, o sea, vuelvan a crecer. Y ya, y eso me parece alucinante, ¿no? Porque en teoría, así para decirlo, el apio nunca se te va a acabar, ¿no? Porque lo pones en agua, le va a crecer raíz y vuelven a crecer, ¿no? Y ya, eso me pareció súper alucinante. Y algo también importante eh, que quería resaltar era el hecho de que a veces uno se emociona y dice, yo también quiero mi huerto, ¿no? El casero. Pero es súper importante que sembremos aquello que vamos a consumir, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, no sé, eh, ¿para qué sembraría acelgas, ¿no? En mi casa no consumimos acelgas. Entonces no tendría como que mucho sentido. Pero como les decía, sí somos mucho de manzanilla, ¿no? Entonces sí tendría sentido de que siembre manzanilla, ¿no? Entonces eso también va, porque si no siembras y sale y luego ¿qué haces? No, tampoco es para botarlo, ¿no? A menos que lo quieras regalar y sepas que la persona que lo va a recibir sí lo va a consumir. Sí, eso también quería acotar que era un buen tip, porque a veces uno se emociona y dice, ya, quiero hacer todo. Y no sé si alguien tenga preguntas, comentarios, etc. Igual, ahorita que hago memoria, no sé, Claudia, si tú lo has hecho acerca de los germinados. Yo quería hacerlo con el trigo. Lo que pasa es que, por Eso ejemplo, que lo consumen, ¿no? El germinado. sí, o sea, se lo comen. Yo dije, Sí. ¿cómo este? Pero yo no quería hacer germinados para comérmelo. Yo quería hacer germinado de trigo porque a mi gata a veces le gusta comer pasto. Yo quería hacerlo para ella, ¿no? Pero quería preguntarte si tú habías hecho germinado, porque he visto que hay de lentejas. No sé si de todas las verduras, pero he visto de lentejas. Eh, bueno, normal la que antes hacía germinado, pero para consumirlo. Ujú. Y o a veces en la ¿Y qué ensalada tal? o en el jugo. Sí, es rico y la verdad que es muy nutritivo. Porque ese momento en el que la semilla empieza a crecer es donde adquiere más nutrientes que cuando está en semilla. Y sí, es rico. Hay, claro, como dices, germinado de varias cosas se puede hacer, ¿no? De, me parece que hacía me olvidé, de, de ajonjolí, de linaza, no me acuerdo de qué hacía. Sí, para contarles un poquito qué es germinado, por ejemplo, en este caso una lenteja, ya, porque es lo que yo he visto. Eh, Básicamente es como que ya tenemos lentejitas, ¿no? La normal. Lo ponemos, bueno, en cualquier recipiente, depende. Y el punto es que dejas que esa semillita, bueno, ni siquiera semillita, es la lenteja tal cual la comemos, ¿no? Entonces lo pones en un recipiente, el punto es que debe estar húmedo, y esa humedad va a generar que de esa lenteja crezca como una plantita. Entonces, obviamente, si pones varias lentejas juntitas, van a crecer varias plantitas a la vez. Y esas plantitas crecen, vendrían a ser los germinados. Y ya yo dije, pucha, de repente está poniendo la lenteja ahí para luego hacer que crezca una planta de lentejas. Pero luego me di cuenta que el germinado será otra cosa. No es que estás haciendo que sea una planta de lentejas para que salgan más lentejas, sino que el germinado es decir, lo que sale. Oye, Fabi, cuéntanos.
Sí, yo desde ese tiempo quiero hacer germinados porque es sencillo, solo tienes que poner a remojar menestras o lo que sea y vas cambiando el agua cada 12 horas, 8 horas, no me acuerdo. Pero no lo he hecho aún porque siempre me acabo comiendo las lentejas o los garbanzos antes de que germinen, pero sí he visto que es muy sencillo. Ya cuando lo haga, mando foto, porque dicen que es muy nutritivo. Entonces hay que aprovechar estos menestras. Sí, sí, yo también por curiosidad me metí, ¿no? por esto de mi gato que le decía, y luego vi tutoriales y decían que en verdad era muy nutritivo, ¿no? Y yo decía, oh, y como no soy mucho de probar cosas nuevas, o sea, me refiero a alimentos nuevos, igual ahora me ha sembrado la curiosidad, ¿no? Igual lo voy a hacer y voy a ver qué tal y lo voy a probar, a ver qué tal me va, porque sí, he escuchado mucha gente que dice que son muy nutritivos, entonces igual sería lindo probarlo cuando haya, bueno, en este caso yo amo las lentejas, ¿no? Entonces creo que empezaría por ahí. Y sí, son súper sencillos, o sea, básicamente es mantener la humedad, ¿no? Bueno, voy a seguir con el ejemplo de lenteja, de la lenteja y van a ver que con el transcurso de los días va a salir una plantita y van creciendo más o menos ese tamaño. No sé si todos los germinados crecen en ese tamaño, crecen más o depende de lo que estés haciendo crecer, pero así, ¿no? Y ya luego lo lavas para que salga todo lo que tenga que salir y ya luego te lo comes. Y ya, eso sería. Chicos, por si acaso también les dejamos las referencias. Y bueno, faltaría ponerlo del video, ¿no, Clayder? Creo que habían dos videos. Uno que mostramos y otro que era de referencia para el vermicompostaje o el compostaje, me parece, no me acuerdo bien. Y ya, igual se lo vamos a dejar por si alguien quiere profundizar, tal vez quiere iniciar, no sé. Y no sé si alguien tiene una consulta o algo. Toda la presentación que haremos. Espero que les haya servido la info que hemos compartido, lo hemos hecho con mucho cariño, ¿verdad? Y hay mucha emoción también. Igual los animamos, sobre todo si tienen motivaciones para hacerlo, ¿no? Creemos que eso es súper importante. Y bueno, cualquier consulta igual nos puedan hacer por el chat. Gustoso ahí les compartimos un poco de la experiencia. Esperamos que lo intenten, de que prueben. Sobre todo porque el tema de las plantitas, al menos a mí me ha enseñado mucho, ¿no? De que ya y ya esto es como que medio lo extrapolarizo a mi vida, ¿no? El hecho de que lo intentas y no te funciona, lo ves intentar y te funciona. Entonces, yo siento que las plantitas, al menos como yo lo veo, te enseñan a ser persistentes, ¿no? O sea, no te sale, pero ya, esto sé que ya lo tengo que mejorar, lo vas a intentar, y ya, mejoraste ese error, ¿no? Pero pasa otra cosa y por X motivos se vuelve a morir la plantita, porque eso es algo que pasa mucho, ¿no? Porque depende mucho de la experiencia que uno tenga, de probar qué le funciona a tu planta y qué no, y así, ¿no? Y es alucinante que un ser vivo, que no sea un ser humano, sino una plantita, un vegetal, te enseñe cosas también, cuando aprendes. Y bueno, eso sería todo. Sin más ni más, no sé, Fabi. Sí, eso sería todo. Muchas gracias por su presentación. Ha estado muy interesante y ya cada uno podía aprender cómo hacer su propio compost, sus huertos y espero que se animen y cuando lo vayan haciendo nos mandan fotos por el grupo.